Buenas noches, amigos. Sed bienvenidos a El Monte de las Ánimas, el primer programa de televisión de contenido gótico que ha sido creado y desarrollado para Teleca por la compañía Teatro de Ánimas. Un programa que girará en torno a la serie dramatizada Avernus, la mirada del diablo. A lo largo de las próximas semanas disfrutaremos de su emisión por capítulos, analizando sus contenidos y también todos aquellos elementos del mundo gótico que la envuelven en su contenido y en su forma. Para ello contaremos con la presencia de algunos de los actores integrantes de la compañía y también participantes de la serie, así como con sus dos directores. Buenas noches, soy Cristian Martens, director de Teatro de Ánimas y creador de la serie Avernus, la mirada del diablo. En 2013 decidimos llevar a cabo un ambicioso proyecto: realizar una serie de vídeo, pero que conservara completamente la narrativa teatral, tanto desde su estructura como desde la forma, como desde la interpretación. Lo interesante de este capítulo, independientemente de esa relación, que por supuesto es muy importante porque vamos viendo la casa como si fuera una microsociedad donde hay gente que tiene más poder, gente que es más débil, gente que hace alianzas. Independientemente de eso, es cómo puede ser que esa microsociedad, que a principio parece decadente, pueda coexistir, porque de alguna manera parece forzada por el propio lugar. Y aquí es como vemos a Avernus quizás como un propio personaje, y un personaje sobrenatural. Y creo que este elemento es lo que nos va a empezar a introducir lo sobrenatural en la serie. Es como un estándar, ¿vale? Aplicado a la narrativa, sobre todo a la narrativa gótica, y sobre todo se refiere a el terror es como más tenue, ¿no? No es una sensación más tenue que refleja una percepción previa a una situación horrorífica. No es un cierto miedo, ¿vale? Pero se puede disfrutar. El horror, en cambio, es un estado de shock que sucede después de haber vivido esa situación horrorífica en la cual uno se siente pues, mucho más removido, ¿no? Es un sentimiento muy revulsivo. Todo consiste en respetar la apariencia y aceptar las premisas de ese mal sueño que es nuestra existencia, como anfitriones de la locura y las sombras. Y esta distinción era algo que sí preocupaba, ahora está más difuminado, como digo, pero sí era una cosa que preocupaba en la narrativa gótica. Sobre todo la escritora Anne Radcliffe, que era la escritora de Los Misterios de Udolpho, una de las primeras escritoras, ¿no? Y además de las más prolíficas, estaba muy preocupada por esta distinción. Ella se preguntaba si no sería inmoral tener un cierto disfrute con algo que realmente te remueve tanto, ¿no? Como el horror. Llegan para encender las luces, para despertarnos, para descomponer esa telaraña que hora tras hora, día tras día, entretejemos alrededor de la enajenación que borda nuestros sueños. Los intrusos llegan para arrancarnos del sopor y golpearnos con el muro de nuestro verdadero escenario. De hecho, observando una insinuación de una atmósfera siniestra que además contrasta mucho con ese carácter también quizá policíaco o detectivesco que, digamos, tiene también Avernus, ¿verdad? Sí, es que además Avernus sigue un poco la estela de lo que fue el gótico tardío, ¿no? Obras como Drácula de Bram Stoker, ¿no? Que recogían un poco el espíritu de la novela gótica, pero estaban travizadas un poco por la novela victoriana, ¿no? La novela victoriana, que es una novela que está mucho más asentada en su tiempo histórico y en la que la trama se trata de un modo más detectivesco. Se habla de algunos de esos avances científicos, por ejemplo la dactiloscopia, ¿no? La dactiloscopia fue un avance científico de esa época. También se habla de la psicología diferencial de Francis Galton. Se habla de ciertos elementos científicos que era algo muy típico en la novela detectivesca y por eso también, pues eso, es como que
hace que todo se una de una manera mucho más clara, la novela victoriana, gótica y la novela detective. El fundamento de la investigación, en tanto artificio del conocimiento, es algo que ha preocupado y enfrentado a los pensadores desde los orígenes de la civilización. Pero cuando menos, podemos extraer una afirmación común a las múltiples teorías del conocimiento. Toda investigación está motivada por el principio del conflicto. Tenemos, por ejemplo, la novela de Drácula, ¿no? que realmente es una muestra muy clara de esta mezcolanza, ¿no? que ha dado como resultado esa fusión de la novela gótica con la novela victoriana, ¿no? Y Avernus está un poco en esa línea, ¿no? Es una obra en la que vemos cómo lo sobrenatural tiene una insinuación y una presencia, digamos, un poco omnipotente, pero siempre dentro de ese juego victoriano, ¿no? Ese juego victoriano que nos recuerda a las novelas de detectives, ¿no? No sería más cauto afirmar que somos presas de una naturaleza tenebrosa, en donde los conflictos se repiten indefinidamente, dando lugar a una eterna caída en los infiernos. El episodio que vamos a ver hoy de Avernus se titula La Noche de la Candelaria. ¿Por qué? ¿Qué es la Noche de la Candelaria? Pues la Noche de la Candelaria es una festividad cristiana y, bueno, como casi todas las festividades cristianas, tiene su origen en una festividad pagana, en este caso la festividad celta de Imbolc, más conocida, ¿no?, del 2 de febrero. Y Imbolc era una de las 4 festividades que celebraban la fertilidad en el calendario celta. El destino nos ha elegido. Nos creemos dueños del libre albedrío, pero no podemos luchar contra los designios de la naturaleza cuando nos llega la hora. Era una festividad que tenía mucho que ver con la luz, ¿no? De hecho, en muchos sitios se la conoce como la fiesta de la luz, ¿no? En países de habla inglesa se le llama Candlemas, ¿no? Que es literalmente la fiesta de las velas, ¿no? Y toda la luz tenía mucho que ver en esta tradición. Pero además hay una referencia a la Noche de la Candelaria que quizá es más desconocida, ¿no? Y tiene que ver con el folclore flamenco. Y parece ser que en esta noche el diablo aprovechaba para emerger de su escondrijo, ¿no? Y llevarse a las almas en pena que pudiera encontrarse por los caminos. Con lo cual... Con lo cual lo que hacía la gente precisamente era rodearse en la Noche de la Candelaria de muchas luces para evitar la presencia del diablo, ¿no? Y esto tenía un poco que ver, ¿no?, con lo que comentabas de las velas que se utilizaban para purificar y para ahuyentar a los demonios, ¿no? Encendemos las luces, desempolvamos las cortinas y damos lugar a una farsa bajo la cual ocultamos todos nuestros secretos. No es lícito ofrecer nuestra simpatía a quien delata nuestro simulacro y expone los secretos a plena luz. Hay una literaria también que aparece en una novela que es muy importante, porque creo que Avernus, la historia de Avernus, está basada en gran parte de esta novela, que es Malpertuis. Sí, bueno, cierto, además creo que hablamos de ello, ¿no?, en algún momento. Sí. Y es cierto, sí, bueno, Malpertuis... Es cierto que en Malpertuis también se habla de la Noche de la Candelaria y se habla de esta referencia, ¿no?, del folclore flamenco, ¿no? Y bueno, creo que esto es otro de los puntos referenciales que Malpertuis tiene respecto a Avernus, ¿no? Avernus respecto a Malpertuis en este caso, ¿no?, ya que... Avernus es una idea que surgió precisamente tras la lectura de Malpertuis, ¿no? Y tiene un montón de referentes acerca de esa novela y acerca de ese mundo de superstición, ¿no?, del que estabas hablando y de cómo se maneja. Hay que ver a Theodore Palmer o el diablo, una entidad maligna. Realmente es una entidad que se ha formado en la cabeza de cada uno de los inquilinos de Avernus, porque por ellos mismos saben que han hecho algo que ha estado mal, ¿no? Simplemente pues ha cobrado la deuda de cada uno. Todos somos invidentes en este juego de sombras y hemos aprendido a dormir despiertos, pues nuestros sueños nos enseñan lo que nuestros ojos no pueden. Surgió una figura
que es la figura del dandy byroniano, a raíz de, bueno, iba a decir de la literatura, de la narrativa y la poesía que escribió Lord Byron, pero incluso podríamos decir que basada en su vida también, porque pues Lord Byron también, las conductas que llevaba con sus compañeros de aventuras, digamos, ¿no? de escrituras, como Percy Shelley, etcétera, pues podían resultar en cierto modo moralmente reprobables y de hecho eran un poco como los rebeldes, ¿no? de la época, en pos de ese romanticismo que iba en contra del racionalismo, el naturalismo. Y bueno, y este dandy byroniano pues es un personaje que suele protagonizar muchas piezas y que no es moralmente aceptable. Es el típico bueno, pero el típico héroe. Claro, pero se le justifica porque luego tiene ciertas emociones o sentimientos que eran muy exaltados en el romanticismo, como el amor, como la pasión, etc. Son estas ensoñaciones, fragmentos deslavazados de nuestra memoria o arrestos de una locura ancestral. Tendríamos, por ejemplo, como exponente a Matthew Gregory Lewis, el autor de The Monk, ¿no? que era mucho más explícito en el tratamiento de abusos sexuales, violaciones, pactos satánicos, ¿no? Mucho más claro. Y eran dos obras que realmente solo se llevaban 2 años, ¿no? Los misterios de Udolpho y The Monk. Sin embargo, establecieron 2 líneas. Al fin y al cabo, todos caminamos en sombras por ese prolongado crepúsculo de nuestra ceguera. Pues nuestras ensoñaciones son sin duda una simulación precisa de nuestra muerte. Dentro de la trama, una característica de la tragedia griega es que los personajes tienen un destino y muchos lo conocen, lo saben que están destinados y no pueden, saben que no pueden ir contra lo que sería el destino. Aquí tenemos una especie de familia, entre comillas, que están unidas por algo que no se sabe qué es. Pero realmente quizá lo que los une es ese destino que no se conoce todavía. Y eso es muy de la tragedia. A mí lo que me gusta de este capítulo que vamos a ver es que la iluminación de este capítulo para mí es lo que retrata Avernus. No se podía hacer antes porque en este capítulo empieza, digamos, ese paso al abismo, esa caída, esa degeneración. Pero realmente la clave baja, que viene siendo las grandes sombras, grandes contrastes, es para mí lo que retrata Avernus visualmente, es lo que vamos a ver en este capítulo. Esperábamos demasiado de la propia esperanza. Y al cabo de los años, solo nos queda la decadencia, regalo para nuestra ingenuidad. Camina entre nosotros y nos ofrece una oscura certeza. Al menos, ahora sabemos que nuestro tiempo en las dulces estancias de la ignorancia se acaba. Referencia también al ultramundo, al más allá, referencia a cierto poder divino que se esconde detrás de las vidas de estos señores. Hay referencias a Dios, a la divinidad. Y claro, son personajes que no están nada cerca de nada divino. Parece que quieren llegar a estarlo, pero no pueden. Bueno, tú además interpretas a Sebastián Bastida en Avernus, que es este personaje que llega de repente a investigar ese crimen que se produce en esta mansión, con esta mezcolanza de gente tan extraña. Y bueno, él se define como alienista, ¿verdad? Él insiste mucho en esa diferenciación entre, por ejemplo, la Morte, que es un agente policial, investigador, el doctor, que por otro lado es doctor, es cirujano, en cambio Sebastián es alienista. Sí. ¿Nos puedes especificar un poco más qué es esto de alienista? Bueno, en realidad es una imagen muy literaria, ¿no? Porque realmente el campo de Sebastián Bastida es la psicología, y en esta época la psicología ya estaba institucionalizada, ¿no? De hecho, bueno, estamos justo en el momento en que empiezan a explotar las teorías de Freud, ¿no?
Pero la figura del alienista, que es el estudioso de la mente humana, ¿no? Y de los trastornos de la mente humana, pues como muy literaria, ¿no? Tenemos también referencias literarias sobre ello, ¿no? Como Oscar Panizza, que tiene su libro de relatos, ¿no? Sobre escritos de un alienista, ¿no? Y bueno, él defiende mucho esa idea, porque aunque se considera científico, pero tiene una mente como muy abierta y digamos que enfoca también hacia lo esotérico, hacia Yo lo vengo místico, principalmente ¿no? del mundo del cine, hago muchos cortometrajes y de hecho ahora acabo de grabar el último que está en postproducción y que debería salir alrededor de marzo o En los abril. planos hay quizá más cantidad de planos que en el episodio anterior que veíamos la semana Sí, pasada. eso principalmente porque el primer episodio, la idea principal era simplemente tenerlo en plano abierto, en plano general, y luego de vez en cuando tener unos planos cerrados, un plano medio corto o primeros planos, en momentos específicos donde necesitábamos llamar la atención del espectador en parte del texto que eran importantes para entender la dinámica del capítulo. Y luego lo que hemos hecho en el segundo, hemos jugado más con los planos cerrados. También la mesa ha favorecido eso, entonces hemos jugado más con eso, entonces ahí es donde la narración a nivel audiovisual se ha ido ya evolucionando. Y en el tercer episodio, de hecho, habrá más acción. Sí. Enseguida, o sea, lo vais a ver luego como vamos avanzando y desde el primero al séptimo vais a ver una evolución mucho más plano, mucho más recursos, hemos jugado mucho más con los elementos que teníamos alrededor, pero ese es normal. Acorde también con la trama. Claro, claro. Y eso es un proceso normal que pasa cuando efectivamente empiezas a familiarizar mucho más con el ambiente que tienes alrededor, con el equipo, empiezas a encajar mucho mejor con el equipo, entonces ahí va mucho más rápido, efectivamente. No podéis engañarme. Desde un silencio fúnebre os observé a todos ante mi cadáver, horrorizados, fingiendo el espanto de una muerte anunciada. De hecho, se habla de doppelganger cuando nos estamos refiriendo a una aparición fantasmagórica de nuestro doble, no a una persona que es muy similar o casi idéntica a nosotros, que eso quizá estaría más en consonancia con el término de sosías, ¿no? El doppelganger tiene más conexión con una visión sobrenatural o psicológica, ¿no? Un poco irreal, ¿no? De tener delante de nosotros a nuestro doble, ¿no? La soledad y la calma imperturbable de la muerte me guían a través de las salas de esta residencia, donde podía espiar cada uno de vuestros pasos, descubrir cada una de vuestras miserias. La mitología, sobre todo en la mitología nórdica, por lo general se asocia con un augurio de muerte, ¿no? Encontrarte con tu doppelganger es un augurio de muerte. La voz de los muertos. Exacto, sí, sí. Y en psicología, pues quizá está más relacionado con esa parte más oscura de ti mismo, ¿no? Esto enlaza un poco con el concepto de sombra de Jung, ¿no? En el cual, pues, en el doppelganger tú cifras todas aquellas partes de tu propia personalidad que reprimes o digamos que a las que tienes aversión, ¿no? Que no soportas de ti mismo porque no responden a tu naturaleza, ¿no? Con lo cual, pues, el doppelganger es tu parte negativa, ¿no? Mientras tanto, la confusión y la locura van tomando posesión de las almas que pretenden agarrarse a la vida o desafiar a las sombras. Por ejemplo, la teoría del espejo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la sombra, de la que hablaba Jung, según la cual, claro, tú tienes tu sombra, que son aquellos aspectos de ti que no te gustan o no aceptas, y cada vez que los ves en otra persona en el exterior los detestas. Este tema de doppelganger me resultó curioso saber quiénes eran los que habían visto a su doppelganger, porque, por ejemplo, uno de ellos fue Percy Shelley, que es uno de los grandes poetas de la etapa gótica, ¿no? De la poesía gótica. Pues Percy Shelley
que por cierto era marido de Mary Shelley, que es la que escribió Frankenstein, a lo mejor la gente suena un poco más por eso, dice que vio a su doppelganger varias veces, en varias ocasiones, pero una de ellas fue con unos pocos meses antes de morir y vio a su doppelganger mirando al mar y señalando el mar, ¿no? Y es curioso porque luego él murió en un naufragio en el mar, en ese mismo mar que señalaba. Si esto era, pues, no sé, una alucinación que tuvo y de repente se vio condicionado por ella, no lo sabemos. Si era un presagio, tampoco lo sabemos. Pero ¡Ya no podéis engañarme! Ahora tan solo resta elegir entre el suplicio de los horrores que os depara la existencia. Aceptar de buen grado esa mansa disolución de una condena escrita por adelantado. Y otro caso también es el de Goethe, de la época del romanticismo, que vio también a su doppelganger en una ocasión, cruzándose con él en un camino. Iban los dos a caballo, se cruzó con su doppelganger, que llevaba un traje diferente, un traje que él no conocía y pensó, parecía yo, ¿no? Digo, ¿qué soy yo? Pero decía, no, ese traje no lo conozco. Y de repente a los meses se encontró haciendo ese camino en la dirección en la que iba su doppelganger con ese mismo traje, de otra manera. Invitamos a nuestros espectadores que si quieren volver a verla, por si se les ha pasado algo por alto o quieren reincidir un poco en estos puntos que estamos destacando, tienen la serie completa disponible en su página web, que es avernos.es. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Hasta aquí podemos llegar. Ha sido un placer teneros con nosotros todos estos programas y bueno, esperemos que volváis con nosotros en la próxima temporada del Monte de las Ánimas aquí en Telecat. Quién sabe, quizá con una continuación de Avernos o alguna otra propuesta de teatro de ánimas. Bueno, ya invocaremos a las ánimas para que nos den alguna idea, seguro. ¿Pactamos con el diablo? No, déjate que esas cosas ya está visto que acaban mal. Mejor con las musas. Venga, vale. Inspiración, sí. Y a vosotros, amigos, gracias por estar ahí. Que las ánimas os acompañen.